¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto de saludarles. Ahí saludo a Crisly, a Francisco, a Juan. Un gusto y bueno, hoy partimos, ¿cierto?, con la quinta sesión de gestión financiera con el profesor Rafael Contreras, quien hoy día, ¿cierto?, vamos a ver ahí un par de temas bien importantes y relevantes para nuestros emprendimientos. Esa es la idea. Bien, ahí aprovecho de saludar también a que se va sumando Francisco Salamanca y Lilian Castillo. Así que un gusto, espero que estén bastante bien y cualquier cosa vamos interactuando en el chat y también vamos a realizar la apertura de micrófonos para que ustedes ahí quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Hola, Bien, ahí estamos, Rafa, adelante. perfecto, Pato, gracias. Muy buenas tardes. Vamos a saludarlos a todos. Crisly Aravena, muy buenas tardes. Don Francisco Salamanca, Juan Yere, Lilian Castillo, señorita Patricia Al Ring, ¿sí? Eh, que tengan muy buena tarde. Qué bueno que están acá con nosotros. Esta ya es nuestra última sesión del módulo de gestión financiera. Vamos a tratar de avanzar lo que más se pueda porque esta parte final es como bien interesante y, y la idea es que ustedes puedan quedar con la inquietud para después seguir indagando sobre estos temas de gestión financiera. Eh, ok, entonces vamos a compartir inmediatamente. A ver. Patricio, disculpa, sabes que no tengo la opción de compartir. Ahora sí, Ahora sí. Muchas gracias, ahí, Patricio. bien, de nada. Ya. Antes, vamos a ver el ejercicio, un ejemplo que vimos de flujo de caja, haciendo un breve resumen, digamos, de lo anterior. ¿Qué era importante acá de este ejemplo? Eh, Era lo siguiente. Aquí en este ejemplo se hace supuestos de ventas al crédito. Eh, en la primera parte dice situación 1, ventas al contado. Es decir, ¿cuál es el supuesto? Que todo lo que vendemos a nosotros nos pagan al contado y ciertamente las compras también las compramos al contado, ¿verdad? Y el otro supuesto es que pagamos todos nuestros gastos, todos nuestros egresos, están en la unidad de tiempo mensual, que generalmente es así, salvo los gastos que están relacionados con contribuciones, con patente municipal, ¿ya? Que se pagan en periodos distintos a un mes. Eh, y aquí vemos un comportamiento de ventas creciente en 5 periodos, que pueden ser meses o pueden ser años, eh, de 100.000, 200.000, 300.000 y 400.000. Las compras, un 20.000 menos 30, menos 30, menos 40. Los gastos son fijos y eso me da un resultado operacional, es decir, relacionado con la operación del negocio, con, perdón, con el resultado operacional del negocio. Ciertamente el primer periodo hay un menor resultado operacional en comparación a los siguientes periodos, ¿ya? La pregunta sería el por qué. Puede ser que, y eso va a depender mucho del nivel del negocio o de características del negocio. Recuérdense ustedes que hay negocios que tienen cierta estacionalidad, digamos, en sus ventas, e incluso a nivel diario. Por ejemplo, no sé, los almacenes, los horarios de peak son en las mañanas, mediodía y en la tarde cuando llegan del trabajo las personas, ¿sí? Entonces, están muy en directa relación con las características de consumo de los clientes, ¿no? Ahora, la situación 2
que aquí lo que consideramos, vamos a utilizar el mismo ejemplo, digamos, o los mismos datos de la situación 1, pero con la diferencia que vamos a decir que las ventas va a haber un porcentaje que van a ser al contado y otras que van a ser a crédito. Y es decir, nosotros vamos a otorgar 30 días de crédito. ¿Qué significa esto desde el punto de vista? Porque la pregunta que uno tiene que formularse es ¿por qué nosotros damos crédito? ¿Ya? Pueden ustedes ir respondiendo en su chat y de ahí lo vamos leyendo. Pero básicamente la pregunta es ¿por qué uno da crédito a las personas o a la empresa? Entonces, aquí en este caso, en el supuesto es que el 30% de las ventas totales, nosotros como empresa otorgamos un crédito. Es un crédito de un 30% y se paga 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que nosotros entregamos el producto o entregamos servicio y nos pagan después a 30 días más. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a obtener como ingreso en ese mismo periodo va a ser solamente el 70%. El 70%. Y si se fijan y comparamos, vamos a comparar el resultado, perdón, no me quiere marcar, a ver, venga para acá. Aquí sí. En la situación de venta al contado, yo tengo un resultado operacional en el primer periodo de 40.000. En cambio, en la situación con crédito, mi ingreso, mi flujo, mi resultado operacional disminuyó a 10.000, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Que ese ingreso que yo recibía en ese mismo periodo se traspasó al periodo siguiente, ¿cierto? Entonces, porque el 30%, entonces tenemos el 70%, digamos, de los 100.000 son 70 y el 30% son 30.000. Entonces, esos 30.000 se van, los voy a recibir el periodo 2. Y ciertamente el resultado operacional es mayor que el segundo periodo, con compra al contado. Ahora, y esto así se va desfasando. La venta del periodo 2 se desfasa para el periodo 3. La venta del periodo 3 se desfasa al periodo, perdón, aquí es 4, al 4 y posteriormente al periodo 5. Entonces, en el fondo, fíjense en los flujos. En este periodo tengo 100.000, que es un poco más. El resultado finalmente, el resultado operacional son 10.000. Es menor que las ventas al contado o que la situación venta al contado. Y disminuye. Pero en términos, pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos generando una facilidad de compras. Ahora, aquí en particular, lo que uno debiera hacer es privilegiar las ventas al crédito, pero aumentando el monto de la venta. Es decir, yo voy a incentivar el crédito siempre y cuando significa un mayor volumen de ventas. Porque si la situación que yo planteo acá en esta imagen es que la situación al contado la utilicé tal cual para mostrar cómo quedaría la relación, digamos, de venta al crédito. En estricto rigor, las empresas lo que hacen, dan crédito cuando las cantidades, los montos son altos, ¿cierto? Ahí recién doy crédito. Y el crédito no es por un 100%, es por un total, es por un porcentaje. ¿Y qué es lo que estoy tratando de hacer? Es incentivar la compra, dando mayores facilidades. ¿Sí? Aquí hay una pregunta, parece. Ah, la señora Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Qué bueno. Pregunta, ¿se entendió lo que estoy exponiendo acá? Si no, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema.
¿No hay duda, chiquillos? Parece que no hay duda. Hay que nos comenten en ¿Parece que el... no? Parece que no. Está Ok, clarito. ya. Vamos avanzando. De todas maneras, ya saben ya, dudas, consultas, la van escribiendo en el chat y yo la voy revisando. O Patricio también las va a ir revisando y él va también haciendo las pausas. Vamos a seguir. Bueno, aquí venían cuáles son los beneficios y los riesgos de ambas opciones en el términos de las ventas al contado y las ventas al crédito. Entonces, un poco yo les pregunto a ustedes, ¿qué es preferible? ¿Las compras vender al contado o vender también o vender al contado y al crédito o solamente al crédito? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto sería el periodo máximo para dar un crédito? Eso depende de la experiencia o del tiempo que lleva con el cliente. Que usted puede llevar con un cliente 15 años y usted ahí dice, mira, ¿sabes que este gallo hay que darle un crédito de 60 días. Le da 60 días para pagar, pero tiene que dejar adentro un 30%. 30% al contado y el resto crédito. 30 y 60 días. ¿Qué está haciendo? Le estamos dando facilidad para que compre grandes volúmenes, ¿verdad? Pues no le vamos a dar un crédito de esas condiciones para un monto de 100.000 pesos. Nada. Patito, dígame. Rafa, mira, sí, una consulta acá de Juan Yere. Dice, Dígame. ¿cuánto sería el periodo máximo para dar un crédito? El periodo máximo. Mientras, mire, una empresa, eh, ¿cuál es el límite? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, Juan. Yo creo que eso tiene que ver básicamente con los límites que establecen nuestras obligaciones. Y también va a depender mucho del nivel de ingresos que nos genere ese cliente o los clientes. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí un poco es como parte del análisis. Supongamos que yo vendo 100 y de esos 100, los 90 lo compran dos clientes y 10 lo compran 30 clientes. ¿Se fijan? Esa es la composición de las ventas. El 90, dos clientes y 10, 30 clientes. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto sería el periodo máximo para dar un crédito en el caso de los clientes que tienen, que nos compran el 90% prácticamente de las ventas? La verdad es que les podríamos dar un crédito bastante amplio, y llámese incluso hasta 120 días, pero sabemos nosotros que son que son el 90% de las ventas totales, ¿ya? Entonces, eh, y el 30% a ellos no les vamos a dar crédito porque son ellos los que nos permiten pagar los gastos diarios, digamos, de operación. En el fondo, lo que hay que hacer ahí, desde el punto de vista de la gestión financiera, es identificar efectivamente a los compradores, a los clientes, eh, su comportamiento de compra. Hay una serie no le llamaría estrategia, pero sí son técnicas en las cuales uno puede incentivar a la compra, digamos, de mayores volúmenes, dando esta facilidad de crédito, o incluso un mayor volumen, se les puede hacer descuento, e incluso incorporar también un periodo de pago que le dé cierto grado de tranquilidad a la empresa, para que pueda pagar 4 periodos, 4 meses. Entonces, ¿qué nos significa eso? Uno, vamos a fidelizar. Dos, vamos a poder captar esos recursos, obviamente no en el presente, pero sí los vamos a tener en el futuro, están asegurados. Es un señor que cumple con los requisitos y además, entre ese cliente y otro cliente son los que compran el 90% de nuestras ventas.
Y al resto que compra el 10%, que son 30, simplemente le generamos incentivos por pronto pago o por incentivos por, no sé, volumen, solamente con descuento, pero sin crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que interesa es que esos pocos clientes, lo que nos paguen, permita financiar el capital de trabajo y así evitar tener situaciones de espera o de choque, digamos, de calce entre nuestras obligaciones y los ingresos que nos entran para poder cubrirlo. No sé si me expliqué, Juan. Eh, si te parece, yo te puedo dar otro ejemplo para que quede más claro. No hay ningún problema. O puedo abrir el micrófono ahí de Juan también, ¿cierto? ¿Te parece, Por Juan? favor, por Sí, favor. así podemos. Eso. Hola Juan, está al aire. ¿Cómo te va? Hola, hola Juan. ¿Me escuchas? Hola, Juanito. Hola Juan. Hola Mucho Juan. de ¿Ahí repente, me escucha? Sí, se escucha. Sí, ahí te escuchamos bien, fuerte y claro. Ahí sí. resulta que uno de repente da crédito y la gente no paga. O sea que Claro. a uno le viene la cobranza y todo el asunto y por eso le preguntaba esta pregunta, porque siempre pasa ¿Y en qué rubro trabaja usted? en panadería, Panadería. que se deja de Perfecto. repente, se da crédito a las personas, pero a las personas, algunas personas no responden, porque de repente uno trabaja de repente con papel, o sea, con algunas personas sí, con otras no. Pero, es para los dos lados. Claro. Esa es la pregunta, Lo que pasa es que pero lo ahí, que me a está ver, diciendo, lo sí, máximo de repente que se puede dar, o sea, de lo legal que sería el crédito. En la mm, parte, lo que pasa, en la parte dígame, que es tributaria, pero como le digo, de repente uno igual trabaja de otra forma igual. No sé sí. cómo sea, bueno, en todo caso ahí entre sacar la cuenta y después llegar a un monto final, eh, sería como una pérdida, pero nunca tanto, una cosa así, ¿o no? Lo que pasa es que, mira, ¿cuándo vas a tener pérdida tú? Definitivamente cuando no te pagan. Si a ti te dijeron, hoy te pago a fin de mes, vendiste hoy día estamos a 8 de septiembre, y llega una persona y te dice, puta, Juanito, ¿sabe qué? Tengo que preparar un cumpleaños para el fin de semana, necesito pan para completo, necesito unas vienesas, tiene torta, sí, torta, toma, aquí está la torta. Juanito, ¿cuánto es? Puta, son 35.450. Ya, listo. Anótemelo, Juanito, porque chuta, ahora me pilló sin plata. Ya, pero ¿cuándo me lo paga? Que no, se lo pago el lunes sin faltar. Ya, estamos viernes. Viernes, sábado, domingo, llega el lunes y la señora no se aparece. Martes tampoco se aparece. Miércoles tampoco se aparece. Jueves tampoco se aparece el viernes a comprar pan. Hola Juanito, ¿cómo está? Vengo a comprar pan. Ah, hola, ¿cómo está? Oiga, ¿y qué pasó? Que me quedó, no me terminó de pagar el pedido para su actividad el fin de semana. Hoy sí, es que no sabes nada, que no me pagaron y qué sé yo. Entonces, ahí tiene dos alternativas. Obviamente que va a haber una molestia por parte suya, porque usted fue responsable y cumplió con lo que ella le había pedido. Y además, asumió que ella iba a ser responsable con su pago. Entonces, ¿cuál es la recomendación en ese sentido? Tiene dos alternativas. Una que quizás lo más probable es que no le vaya a gustar a la empresaria, o sea, a la clienta, y otra que le va a gustar menos. La que le va a gustar menos va a ser, no sabe qué, yo no fío. Si usted quiere comprar algo, ningún problema, pero yo recibo el pago al contado, por adelantado. Y después
lo viene a buscar. Así de simple, porque si no, no tengo cómo pagarle a los maestros. Y la otra alternativa que le puedo ofrecer es que usted me pague el 60% ahora, al contado, y el resto me lo paga cuando lo venga a buscar. Y ahí ella verá, pero como dicen por ahí, igual que los monos que están ahí en las calles, con esa monedita se mueve la cultura. ¿Ya? E insisto, el tema del crédito no es un negocio, porque si fuera el crédito, debiera cobrar intereses. No es un negocio. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es que empiece a hacer la retirada a ese tipo de estrategia. ¿Pueden haber salvedades? Claro que pueden haber salvedades, ¿verdad? Pero en general, cuando el negocio es pequeño y más bien es de relación con personas que viven en el entorno, yo diría que más bien lo que hay que hacer es acostumbrar la práctica de pagar al contado o con tarjeta. Esa es otra alternativa. Por lo tanto, usted ahí, la estrategia, ¿cuál sería? Tener un sistema de pago electrónico, ya sea con las distintas alternativas que hoy día presenta el mercado, que son lo del Banco del Estado, la de Red Bank y hay otra más. Otra transferencia electrónica. Una vez que me haga usted la transferencia electrónica, venga a buscar los productos que compró. Punto. Y con eso, la vida es bella y seguimos siendo tan buenos amigos. Y si le llegan a preguntar, pero pucha, que es malito, no, que no soy malo. Si imagínense, malo sería que no le pudiera pagar a mis trabajadores. Y resulta que usted, imagínense, lo estuve trabajando todo el fin de semana para que le entregaran la torta a usted y usted después me sale con que se lo anote y me lo paga en 30 días más. ¿Qué le digo yo a los trabajadores? ¿Que no tengo plata? No, pues. Tengo que sacar la plata de mi bolsillo para pagarle a ellos. Y usted no me va a pagar más. Me va a pagar exactamente lo mismo y yo le estoy dando un crédito. No cuadra. Entonces, en el fondo, ese es un poco el análisis que uno debiera hacer cuando es empresa pequeña. Ahora, si uno es empresa pequeña, que me ha tocado ver muchas, y entra a trabajar como proveedor de empresas grandes, ahí ustedes saben que las reglas las pone el proveedor. El proveedor, por ejemplo, Jumbo, Líder, Montserrat, le dicen los reponedores, oye viejo, por ejemplo, los lácteos, le dicen, oye, aquí hay 30 yogur abiertos, para que te los llevéis, por favor. ¿Y qué significa eso? Significa que la empresa asume esa pérdida. ¿Y esa pérdida por qué se produce? Porque la gente tiene la costumbre, aquí y en la punta del ají, en nivel socioeconómico alto y bajo, tienen la costumbre de consumir al interior del supermercado y dejan por ahí botadito, digamos, algunos se lo llevan a la caja y lo pagan, pero hay otros, la mayoría, se los consume y los deja ahí mismo. ¿Ok? Y eso es un porcentaje de pérdida que tienen y que lo tienen que gestionar, lo tienen que considerar porque es parte de la realidad o parte de la cultura de las personas que están en el entorno del supermercado. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando recién partieron los supermercados Líder, me tocó acompañar a una tía que vive en la Florida al Líder que está en el paso bajo nivel, está bajito, está como en diagonal al Concenter. Y fuimos. Y de repente yo veo en una sección que era parece que era verano, donde vendían sandalias de verano y habían puras sandalias usadas, zapatos usados. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Se cambiaba las zapatillas, se dejaba los zapatos viejos, se cambiaba las chalas nuevas y se las llevaba puestas. Se robaron no sé cuántas chalas. ¿Cuál fue el problema? Que las chalas no tenían ese sensor de ruido. Entonces se las llevaron todos felices, se fueron todos con zapatillas, con chalas nuevas, digamos, a su casa. Entonces, son en la cuenta también, sí, efectivamente. Así es que esa es un poco la idea de cuáles son los beneficios y los riesgos de ambas opciones. El tema de las ventas al contado
es importante, es relevante, y lo que sí nos genera es una restricción, porque muchas veces o potenciales clientes podrían eventualmente comprarnos a crédito, quizás nos podrían comprar en un mayor volumen, pero como nosotros tenemos la política o podríamos establecer la política de pago en efectivo, el empresario diría, chuta, yo lo lamento, pero yo pago así. ¿Ok? Y ahí más bien hay un tema de conversación y de ajuste y de común acuerdo de establecer cuáles son las condiciones y cómo se van a pagar. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo de ambas opciones? ¿Cuál creen ustedes que son los riesgos? Ahí Silvia que me plantea el concepto de riesgo. En el caso de la venta al contado, ¿cuál sería el riesgo? ¿Cuál creen ustedes? ¿Quién da más? Bueno, en ambos casos pueden haber riesgos, unos más que otros. Pocas bajas ventas, claro, efectivamente. El riesgo de tener la modalidad de pago al contado significa de que no hay una generación, no hay una política que apunte a integrar nuevos medios de pago, ¿sí? Eh, lo cual hoy día es perfectamente realizable, factible y viable. Tiene un costo, obviamente, como todo, digamos, pero coincide con la tecnología que nuestros clientes hoy día manejan. La mayoría de las personas hoy día tienen una tarjeta eh, cuenta root o tienen una tarjeta electrónica de algún banco y perfectamente, digamos, se puede utilizar, ¿ya? La Silvia dice pocas bajas ventas. Eh, Ahora, claro, con la posición de comprar al contado hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Es un poco lo que pasaba con las ferias libres. Uno cuando va a las ferias libres va con 20.000 pesos o 30.000 pesos, dependiendo un poco el volumen de la mercadería que se compra, digamos, por la casa. Entonces te dicen, mira, aquí está el listado y aquí tenéis 30.000 pesos y con eso te alcanza. Ok, entonces, y uno empieza a avanzar y se da cuenta de eh, que los chicos tienen, mm, tienen distintas ofertas. Entonces, dependiendo de la gestión que uno realiza, digamos, con los feriantes, puede llegar incluso hasta con vuelto, digamos, y siendo bien eficiente con productos de primera calidad y relacionados con lo que pidieron, digamos, ¿no? Perder las ventas por no tener la máquina de Red Bank, entre otros medios de pago. O sea, más que perder, en el fondo deja de ganar, que es otra mirada. Porque cuando yo pierdo, quiere decir es que hice una venta, pero se cayó porque el producto era malo, porque la atención del vendedor fue pésima, pero generalmente cuando ocurre lo que dice ahí la Silvia, es porque no tenemos, digamos, la infraestructura para poder atender eso, ¿no? Eh, entonces, vamos a encontrar ventajas y desventajas de vender al contado y considerar venta del crédito. El crédito es importante porque en el fondo le da una solución a un problema, que es la liquidez. Entonces, generalmente las personas que tenemos tarjeta, se nos genera una serie de incentivos. Yo vengo a todo esto, recién aprendí a acumular millas con mi tarjeta de crédito, y antes no lo pescaba, digamos, pero ya llevo una cantidad más o menos importante de puntaje. Lo que sí me dice el Banco de Chile es que eso los tengo que utilizar hasta cierta fecha si no se pierde. Bueno, en una oportunidad compramos un tablet, un iPhone y ¿qué otra cosa?
y un Samsung, unos chicos con los puntajes que teníamos. Entonces, pero mi sueño es poder viajar, digamos, ¿no? Salir a viajar. Así es que eso es un poco lo que interesaba con respecto al supuesto de venta de crédito. Y todo esto se hizo en relación a un flujo de caja. ¿Ok? Y ahora entramos en lo que es derechamente la sección 5. Rafa, Resulta que, mira, acá también, perdón, perdón Rafa que te sí, interrumpa. Sí, mira, Silvia Vázquez también nos dice perder las ventas por no tener las máquinas de Red Bank, entre otros medios de pagos. claro, claro. También. Lo, lo que yo me he encontrado en empresas pequeñitas es que se genera una resistencia al cambio por el uso de la máquina, ¿ya? Y en principio, ¿qué es lo que ocurre? Y de hecho, a Red Bank, que es una agrupación de bancos, digamos, que generó esta empresa, eh, hoy día se le cuestiona porque cobra un porcentaje bastante alto con respecto a las ventas, ¿no? Y ya han aparecido otras competencias que están más bien por el lado de poca comisión, pero más bien una apuesta de largo plazo. Es decir, estar permanentemente, digamos, con el cliente para ir, comillas, mejorando el proceso, ¿ok? Mejorando el proceso. Pero bueno, en este caso de la empresa, digamos, en particular, eh, lo importante es identificar cuáles son los problemas realmente, ¿ya? Ahora, vámonos a lo que es control de desempeño, que son razones financieras, el punto 3. Vamos. Representan una razón matemática que vincula diferentes rubros que integran un estado financiero con fines comparativos que comprenden la recopilación, interpretación y comparación de la información. Esto de acá es como importante. Un estado financiero, dice, un estado financiero con fines corporativos, ¿verdad? Perdón, bruto. Vamos a sacar esto que está acá. De ahí voy a leer lo que escribió la Crisis, ¿ya? Y que comprende la recopilación, interpretación y comparación de la información resultante de la operación de una empresa en un determinado momento o su comportamiento histórico durante un periodo de tiempo. En el fondo, ¿qué es lo que está tratando de explicar que son las razones financieras? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué apunta? Entendiendo que hay todo un análisis de sistema abierto relacionado a la gestión financiera, ¿se acuerdan? Hay una entrada, hay un cuadro de procesos y hay un cuadro de salida que interactúa con el mercado. Y a su vez esa información entra nuevamente a la base de la empresa, transformándose como insumo, y ese insumo es transferido, digamos, a la persona encargada para dar solución. ¿Ok? Entonces, dice, representan una razón matemática que vincula diferentes rubros que integran un estado financiero con fines comparativos y que comprende la recopilación, interpretación y comparación de la información resultante de la operación de una empresa en un determinado momento o su comportamiento histórico en un periodo. Lo interesante es que el empresario a lo menos revise las siguientes razones financieras. Aquí son las más utilizadas, diría yo. Ahora voy a leer lo que dice acá. Nosotros usamos Sumut, sí, es una cajita blanca. No es tan caro y nos depositan cada 3 días. Esas ventas como se reflejarían en el flujo de caja. Lo que pasa es lo siguiente. eh, Dice, y nos depositan cada 3 días. Esas ventas, ¿cómo se reflejan en el flujo de caja diario? Mira, tenéis varias alternativas, pero la alternativa más clara es que es casi en forma inmediata, porque además la construcción del flujo no lo haces a diario,
salvo que tú tienes la estructura del flujo de caja y lo vas completando, le vas pidiendo a alguien que sistematice o que digite estos, estos cumplimientos, ¿no? del cliente. Y se ingresa, porque en el fondo es un mandato oficial, y después simplemente se cobra, ¿cierto? Así que en ese sentido, bien. Ah, y otra vez. Vamos acá, ¿no? Sí. Razones financieras. Representan una razón matemática que vincula diferentes rubros que integran un estado financiero con fines comparativos y que comprende la recopilación, interpretación y comparación de la información resultante de la operación de una empresa en un determinado momento o su comportamiento histórico durante un periodo de tiempo. Es muy importante que el empresario a lo menos revise las siguientes razones financieras. La relación corriente. Esta razón mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, en forma inmediata. Es decir, debe cubrir sus deudas en base a su disponibilidad. Caja, banco, inventario. Mientras mayor sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo. Y esto tiene una fórmula. Razón corriente es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. A ver, acá hay una pregunta de Crisley Aravena. Dice, nosotros usamos Sumut, no es tan caro y nos depositan cada 3 días. ¿Esas ventas cómo se reflejan en el flujo diario? Esas ventas se generaron en un mes. Por lo tanto, el flujo debiera estar en ese conteo. ¿Ya? Mientras mayores sean los índices, vamos a sacar este muchachín, su deuda en forma inmediata, es decir, de cubrir sus deudas en base a su disponibilidad, caja, bancos, inventarios, etc. Mientras mayores sean perdón, Enrique Hernando, perdón, he estado mirando mis ventas allá. Sean los índices de liquidez. Mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo. Mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo. La fórmula de esto es la razón corriente, el activo circulante dividido por el pasivo circulante. ¿Ok? Y si se fijan, la característica es que ambos están relacionados con lo que tenemos en pasivo circulante y con qué se financió esos artículos de activo circulante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vengo enseguida. Ok, ahí vamos a, este caso, la pregunta ahí de Enrique Herrera. He estado mirando mis ventas, dice, en especial energizantes, usando la máquina Sumu. Estoy consciente que se me cobra un porcentaje, claramente, pero mi margen de ganancia, ¿dónde queda? Ahí lo que quiere saber Enrique es poder determinar, ¿cierto?, cuál es la utilidad. Así que aquí le vamos a formular Exacto. la pregunta al profe Rafael. Sí, mira, nos Dígame. pregunta Enrique, dice, he estado mirando mis ventas, en especial energizantes, nuestro amigo ahí Enrique, y dice que usando la máquina Sumut estoy consciente que se me cobra un porcentaje, claro que sí, pero mi margen de ganancia, ¿dónde queda? ¿Ya? Está preguntando. Sí, eso es lo que ahí está preguntando, por eso, pero mi margen de ganancia, ¿dónde queda? Bueno, habría que, en cuanto a las ventas, ¿cierto? Versus lo que le cobra en este caso, el porcentaje que le cobra por utilizar la máquina Sumut.
O si quiere ¿Ya? abrimos micrófono también. Enrique ahí nos puede, Bueno, mejor podemos, para poder ¿te parece? Sí, entender mejor para, la pregunta, sí, mejor. Enrique, por ¿estás por favor. ahí? Hola Enrique. Hola Enrique, ¿estás por ahí? Ya estás al aire ahí para que puedas hacer la pregunta directamente. Sí, vamos entonces. 1600. Dígame. Hola Enrique, ¿estás por ahí? Oh, sí, está ahí. Ya. Vale. A ver, ¿Cuáles son las características? ¿Por qué no sirve? Claro. Vale, amigo. Hecho, chao. ¿Aló? aló Enrique, ahí sí te Aló. estamos Ahí sí, escuchando, ahora ahí sí. sí, ahora sí. Adelante. Mire, ¿qué me pasa a mí? Ya supongamos lo que es con las bebidas, los energizantes. La bebida yo la vendo a 1000 pesos, la de medio, la de 591 centímetros cúbicos. Después, en la noche, cuando reviso el estado contable de la maquinita, me sale mi descuento, que por esa venta se descontó, supongamos, 14 pesos. Mi pregunta está, claro, la Coca-Cola a mí no me deja ganar mucho, por eso yo mejor las compro en el supermercado, porque ahí incluso está más barato que la misma Coca-Cola. Ahí yo me gano una ¿Ya? ganancia más o menos de 112 pesos por producto. Entonces, Ya. mi pregunta está, lo que me descuenta la maquinita más mi ganancia, ¿dónde queda? No sé si me entiende mi pregunta. Porque yo he visto Ya. acá, por Es lo menos en decir, otros locales, en la feria, que le hacen la ya. pregunta a usted, ¿qué forma va a pagar? ¿Al contado o con tarjeta? Si es con tarjeta, tiene un cobro adicional. Supongamos la bebida, la pago con tarjeta. Ah, entonces ahora la Coca-Cola de medio vale 1100. Entonces yo quedé lelo. Lo mismo con los cigarros. Bueno, yo no vendo cigarros, pero he visto los colegas acá que Ya. venden cigarros, le aplican como ese impuesto para que no se lo descuenten de su ganancia. Entonces ahí yo quedé así como, voy a preguntarle, porque no deja de tener sentido. Claro, porque un porcentaje es lo que cobra la maquinita. Y mi ganancia, ¿de dónde sale? ¿Se tendrá que subir el precio de las bebidas o no? ¿O es muy tonto lo que estoy preguntando? No, para nada. Todo lo contrario. Es gran parte de las problemáticas que los microempresarios tienen. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay distintos actores en la cadena, digamos, de productiva. Usted, por lo que yo entiendo, y usted me va corrigiendo, usted tiene una máquina dispensadora y esa máquina dispensadora expende bebidas, ¿no? No, normal nomás. No, yo me refiero a la maquinita a la que me pagan con la tarjeta. La maquinita Ah, blanca. ya, ya, Esa que perfecto. vale 14 Eso lucas. tiene un cobro, exacto. Claro, Ese tiene un cobro, un porcentaje, claro, por exacto, producto. porcen- por producto, ¿ya? Claro, ¿ves? Y Entonces mi entonces, pregunta es ya. Mi pregunta es, ¿dónde está mi ganancia? Porque ya la maquinita, supongamos esta empresa, ya me cobró un porcentaje de mi venta. Pero ahora mi ganancia, ¿dónde ok, queda? Esa es mi pregunta, en otras eh, palabras eh, más simples. bueno, su ganancia tendría que compensarla con un aumento del precio, Claro, ¿ves? Claro, ¿ves? Porque yo he sí o visto que los sí. O otros sí. colegas están haciendo eso. Es Entonces me que dice, no, pues me dice, no hay porque, otra. claro, me dice, hay que subirlo. Finalmente, toda esta modernización, toda esta incorporación de tecnología que facilita las compras, sí o sí tiene una repercusión en los costos, tanto de los empresarios como de los clientes. Piense usted que Ya, piense usted que el tema de las rutas concesionadas, ¿sí o no? Uno ¿sí? asume ese costo, porque y lamentablemente no hay alternativa. Si yo estuviera en contra de andar en rutas concesionarias,
tendría que andar haciendo rallies por ahí y por allá, aprenderme alguna ruta para no toparme con los peajes, y es algo más bien impositivo. Entonces, yo diría que más bien, en el caso de ustedes, el análisis pasa por lo siguiente. Si usted tiene, si usted tiene en este sentido el ejemplo, a ver, el ejemplo era el tema de la bahía energética. Su Claro. margen de contribución tiene que ver en directa relación con las condiciones de pago que le ofrezcan a usted. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Puede ser que es recomendable que tenga esa marca en su negocio, porque puede ser que le genere un posicionamiento o un acercamiento de las personas con la calidad de esa publicidad. Y eso se va a traducir en beneficios para usted, aun cuando no haya acuerdo comercial. Pero es un costo que uno tiene que asumir, es un costo financiero, Ya. es un costo financiero, pero debiera compensarse con un mayor volumen de clientes. Ya. O sea, sí o sí se tiene que compensar con un mayor número de clientes. Porque al final Ahora, el precio no lo está colocando usted. Le Mm, están, le están diciendo qué precio tienen que colocar, digamos. ¿O no? claro, claro, ellos sugieren precio venta, el sugerido le llaman ellos. Pero yo cuando Ah, calculo, no me da, po, no da. Pongamos una Red Bull a 1500. Yo ya, calculo y no. O sea, ese producto está para vender ahora a 1700. Porque claro, me bajaron los precios de la venta. Cuando la CCU me vende a mí, pero subió el flete. ya. Es como lo mismo. Entonces yo empecé a comparar. Estoy en clase, vayan a molestar a otro lado. Chévere. Gracias. sí, lo esperamos, no, don Ya. Enrique. Y Sí, más me conviene comprar en el Jumbo. Imagínense, el IVA ya está pagado. Si un producto llega a salir malo, igual me lo cambian. Y el Jumbo cuando hace esas promociones, claro, los productos salen súper baratos. La Benedictino, 2 por 1000 pesos. Está 500 Barato. pesos. Más que barato. Y es la que más se vende ahora. Y si se lo compro a la Coca-Cola, el flete sube los costos. Y a eso hay que sumarle que en Por ocasiones los supuesto. productos no llegan, no sé, me lo vienen a entregar a las 5 de la tarde. Dejé de vender todo el día. Entonces, para mí ahora Jumbo es una opción para abastecerme. Y ahí por lo menos he estado mirando y conversando con los otros colegas y me dicen que, claro, ese costo prácticamente hay que traspasárselo al cliente con el uso de la maquinita, cuando pagan con tarjeta de débito o crédito. Y en esa polémica estamos que con los colegas. perdón, ¿puedo hacer una consulta ahí, Rafa? Permiso. Sí, por Don favor. Enrique, una consulta. Sí, y me pongo en el caso del cliente, ¿ah? Si yo, por ejemplo, le compro eso ya con tarjeta, pero ¿qué pasa si yo le muestro dinero en efectivo? ¿Me lo va a vender más barato? Debiera mantenerse el precio que lo tengo yo ahora. Supongamos una coca, Ah, 1000 pesos. Claro, claro. claro. Si el problemita es cuando te pagan con las tarjetas. Claro, y usted le va a decir a la persona, por un tema de transparencia, al cliente, sí, pero si me paga con tarjeta le va a tener que cobrar, estoy dando un supuesto, si vale 1000, le va a Claro. tener que cobrar 1050. O al 1000, no, cerrarlo en 1000. Porque hay También, problemas con las monedas. Entonces, también, pues ese no otro, hay mucho circulante en moneda. claro que sí. Entonces ahí estoy yo, ¿qué es lo que hacemos acá? Entonces en la noche cuando sumo, claro, tuvieron bien las ventas, pero después empiezo a sumar ya solamente la máquina y ahí, claro, como que no están tan en azules las ventas.
Y a mí, por lo menos, en lo personal, me gusta más el efectivo, teniendo en cuenta la realidad de Calama. Eso sí. Claro que sí. Mira, Lilian dice, me gustaría decir algo. No sé si abrimos micrófono ahí con un conversatorio, Dale, Rafael, ¿te parece? Sí, vamos a ver obvio. acá. Sí, Lilian. Lilian, ahí está el aire. Lilian, ¿Me escuchan? sí, te escuchamos. Sí, Ya, cuéntanos ahí nomás qué sí. nos quieres decir. Sí. Hola Rafael, Patricio, buenas tardes a todos. Entiendo el punto de Enrique porque también tengo un negocio relacionado al rubro de alimentos, entonces comprendo para dónde quiere llegar. Enrique, yo te aconsejo que redondees todos tus precios y que no asumas el costo tú, tienes que traspasarlo al cliente de todas maneras. Es lo mismo que pasa con las aplicaciones cuando uno pide por delivery, pedidos ya, Justo, Uber Eats y todo ese tipo de aplicaciones. Pero esto no va solamente por el tema de la maquinita y el producto y la venta de ese producto puntual, sino que pasa por la venta de todos tus productos, porque tú no puedes castigar al cliente, entre comillas, castigar, no le puedes decir, sabe que yo le voy a cobrar 1.200 si me pagan con tarjeta y si me pagan efectivo 1.000 pesos, sino que tienes que manejar un precio estándar para todos. Pero no tienes que decirle al cliente el por qué lo estás haciendo de esa manera, sino que es el precio del producto y ya, para que tú veas tu ganancia, porque a la vez, yo entiendo el otro punto, está subiendo todo y lo sé, ha subido los costos de flete, han subido los productos, te bajan una cosa y te suben la otra. Y yo también trabajé con maquinitas, en este caso con Transbank. Transbank también te cobra un porcentaje y te cobra un servicio de administración mensual. La diferencia es que Transbank, no sé cómo lo hará Samap, la diferencia es que Transbank te descuenta, te recibe los pagos, te descuenta un porcentaje de la comisión mensual y te descuenta la comisión lista y te deposita a ti el líquido al tiro. Entonces es súper fácil cuadrar con Transbank, porque son muy ordenados en ese sentido y no se demoran más de 2 o 3 días, dependiendo si es fin de semana o no, para hacer los pagos. Es muy ordenado en ese sentido. No así con las aplicaciones que es Pedidos Ya, Uber Eats y todo eso. Porque cuando tú contratas una aplicación, la comisión que ellos te cobran por el servicio es mucho mayor a la que te cobran estas maquinitas. Entonces, lo primero que te dicen es, usted no puede asumir todo el costo tú, tienes que traspasarle el costo del alza al cliente por usar el servicio, porque los dos lo están utilizando. Entonces, cuando tú compras, si tú te fijas, cuando tú compras en una aplicación, es mucho más caro que cuando tú le compras directo al proveedor. Es decir, yo he hecho el ejercicio de la comparación. Yo he pedido una pizza por pedidos ya y la he pedido directo al local y créanme que no es el mismo valor. Pero yo como cliente no lo sé y lo asumo porque estoy usando una aplicación. ¿Me entiendes el punto? Sí, Entonces, No, si sí. tú vas a a utilizar ver, una maquinita de pago, tienes que prorratear ese costo en tu venta like, mensual, no solamente por producto. Lucas. Sí, bien, No también sé te si está se, escuchando Enrique. no sé si se entiende la idea. Sí, Enrique, ¿se Sí, entiende la idea? sí, no, se entiende. Se entiende Perfecto. clarito. Claro, Ya. entonces yo te aconsejo que tú, por ejemplo, si a ti te subieron, tú no asumas ese costo solo, sino que tienes que ajustar el valor de tus productos, pero a la vez cubrir este costo de la máquina con todas tus ventas del mes, no solamente con las ventas de esos productos puntuales, porque a la vez las máquinas te traen más clientes. Por lo, como yo como cliente particular compro todo con tarjeta de débito. Entonces es muy poco el efectivo que manejo. Y yo estoy consciente de que el local donde yo estoy comprando, ellos están pagando un servicio. Están pagando un servicio por venderme con esa máquina. Pero no le pregunto a cuál producto le subieron y ajustaron ese precio. ¿Me entiendes? Entonces eso tienes que verlo tú para manejar todos tus costos de forma interna. Y te lo digo por experiencia, porque ya llevo harto tiempo trabajando con estos sistemas, que es la forma más ordenada de hacerlo. Buen punto, y así no hay discriminación en contra del cliente Claro, también. así no Nosotros hay tenemos que cuidar discriminación al de que cliente. si me compras con tarjeta o me compran en efectivo, sino que todos tus precios por igual, vendas o no vendas con la máquina. La máquina la vas a tener que pagar igual. Claro.
Y de hecho la máquina te va a traer muchos más clientes, porque así como yo, hay mucha gente que prefiere pagar todo con tarjeta. Eso quería Seguro. decir, chicos. Claro. No, muy bien, Bien, más muy bien. seguro. Gracias, Lilian. Muy bien. Perfecto. Okidoki. Ok, Muy ok. bien planteado. Eso. Sí, bien Ok. interesante. Vamos entonces ahora con el punto de control de desempeño. Relación corriente de liquidez. Dice, esta razón, ¿verdad? Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir su deuda a corto plazo en forma inmediata. Es decir, debe cubrir su deuda en base a su disponibilidad, caja, banco, inventario. Mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la razón corriente sea alta. ¿Qué creen ustedes? Que la razón corriente sea alta. Eh, la razón corriente, como dice ahí, es igual al activo circulante, digo, el pasivo circulante, que obviamente son las fuentes y los usos de recursos que financian la operación del negocio. Entonces, que la razón corriente sea alta, ¿qué involucra? ¿Qué creen ustedes? Bueno, generalmente que sea alta, podríamos tomar como referencia el 1, es que el activo circulante es alto, el pasivo se mantiene o aumenta en menor proporción. ¿Sí? Es un poco la lógica. Control de desempeño, ejemplo número 2. Activo circulante, pasivo corto plazo, o pasivo circulante también. El primer año y el segundo año. El primer año tienen 34.389 pesos de activo circulante y el año 2 tienen 46.220. Pasivo corto plazo, 24.839 y 29.564. Si yo saco el índice de liquidez, el año 1 tengo 1.4 y el año 2 tengo 1.6. Entonces, la interpretación de estos resultados nos dice que por cada peso de pasivo de corto plazo, perdón, la empresa cuenta con 1,38 pesos y 1,56 pesos de respaldo en el activo circulante para los niños de 1 y 2 respectivamente. ¿Ya? Pesado. Ahí. En esta relación se puede considerar buena la liquidez, sin embargo, en la práctica esta proporción podría representar efectivo ocioso, ya que está malo el exceso, el faltante de liquidez. ¿Alguna duda o consulta con respecto a este control de desempeño? Chiquillos, Parece que no, parece que ¿no? está. No, no por acá. Ok. Control de desempeño, ejemplo número 2. Aquí tenemos una estructura de un balance, pero que considera solamente el activo circulante y el pasivo circulante. Año 1, año 2, variación. Pasivo circulante, año 1, año 2, variación. En caja, estos señores tenían el año 1 1.800 millones. El año 2 se redujo a 580 millones.
hubo un decremento de menos 68%. En términos de banco, tenía un saldo favorable de 4.000 dólares, o 4.000 millones de dólares, 4.000 dólares. Año 2, 2.500 dólares y una rebaja del 38%. El inventario partió con 100.000, aumentó a 3.000 y se necesita rebajar el 70%. El total de activos circulantes, 15 millones, 15.800, 6.080 y eso es. Pasivo circulante, perdón. Ahí sí. Pasivo circulante, en los mismos periodos de evaluación. Se considera el impuesto por pagar, 250, ¿verdad? Año 2, al parecer no hay. Y con respecto a las deudas financieras, fíjate que el año 1, déjame ver. A ver, a ver. Ok, entonces voy a poner los lentes, si no, no veo nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué estamos analizando? El activo circulante, que básicamente está conformado por caja, por banca e inventario. Y muy amablemente nos pidió acompañarnos. Entonces, tenemos dos periodos y una tercera columna o cuarta columna con la variación. En caja se genera una pérdida, digamos, de 68%. El banco, 4.000 dólares, 4.000, y después, perfecto, banco 4.000 dólares y después 2.500, una rebaja de 3.008. Finalmente, el total de activos circulantes sería de 15.800.000 pesos, ¿verdad? Y por pasivo circulante estamos hablando de el viaje de Juan Ignacio, ¿verdad? Impuestos por pagar, 250.000, de acuerdo a lo que habíamos visto. Deuda financiera, 5.006. Cuentas por pagar, 3.400 millones. Así que eso es control de desempeño.
segundito. Vamos viendo. Sí, bueno, mientras tanto, aquí aprovecho de comentar a los participantes que tenemos un taller también para el día de mañana, para que se contacten ahí con su eh, asistente, ¿cierto? Coordinador de los centros de negocio. Y mañana voy a aprovechar de comentar, ¿cierto? Acá está, que mañana tenemos una charla desde las 4, ¿cierto? Hasta las 6 sobre formalización, cómo iniciar un negocio. También ahí lo va a hacer el profesor Rafael Contreras. Y el día viernes, con Carolina Martínez, la profesora Carolina Martínez, ese parte a las 3 de la tarde hasta las 5, va a ser sobre marketing digital y redes sociales para emprendedores. Así que aprovecho de comentar estos dos cursos para mañana y pasado. Y ya la próxima semana tenemos ahí otros temas que son estrategias de diferenciación, plan de negocio, aspectos contables. Entonces, sería muy bueno que ustedes tomen contacto con sus centros de negocio y le pidan ahí, si les interesa, ¿cierto?, poder inscribirse también en estos cursos, que todos los cursos, todos estos talleres sirven muchísimo y nos ayudan muchísimo en el desarrollo, ¿cierto?, del emprendimiento. Y esto la verdad que nos aporta bastantes conocimientos, y son conocimientos también actualizados. Así que ahí les comento un poco la parrilla, ¿cierto?, programática que tenemos para esta semana y también para la próxima, con diversos temas, temas bien variados, pero que ayudan muchísimo a la gestión que ustedes están desarrollando día a día. ¿Bien? Para Súper. que tomen contacto ahí. Bien. Ya estamos. Ya, pues, ok. Avanzamos entonces. Volviendo al punto 5, a la sesión 5, lo que vamos a entrar de lleno ahora son las razones financieras. También es conocido en Chile como los indicadores financieros, y en otros países como España los ratios, le llaman los ratios financieros. Estos indicadores son básicamente una operación matemática que permite distinguir varias cosas, pero dentro de todo es hacer una división entre unidades que permitan identificar el grado de compromiso o el grado de en expresar en términos de la misma unidad, expresar, digamos, la representación, digamos, del gasto o del costo, ¿ya? Esto es importante porque la idea es poder comparar esta información, ¿ya? En un momento del tiempo versus después más adelante, ¿ya? Para poder hacer un control, un seguimiento, digamos, de estas nuevas razones financieras. Seguimos. Hay una relación corriente que se llama relación corriente de liquidez, que a diferencia de la anterior, esta tiene que ser, dice, esta razón mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, en forma inmediata, es decir, debe cubrir sus deudas en base a su disponibilidad, caja, banco, inventario,
mientras mayores sean los índices de liquidez, que son estos que están acá, vamos a colocarle acá para que no nos perdamos. A ver. Acá. Salió como lajo, pero bueno. La razón corriente. Mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? De que una persona que se desentienda, digamos, de una empresa y se dedique a vivir la vida, efectivamente lo que hace, lo mínimo, es poder verificar el grado de factibilidad que tiene para poder hacer pagos, digamos, al empresario. ¿Ya? Rafa, La razón corriente, dígame. sí, parece que estás presentando ahí otra cosa, están unos archivos. Chuta, Ahora lo vi, sí, ahora me percaté. a ver, paro y voy a volver a colocar. Ya, sí. Aquí ya te aviso. Ahí me avisas. Ujú. Ahora sí. Aparece una lámina. ¿Sí? Sí, ahora aparece la lámina, la razón corriente. Habría que Perfecto. ampliarla y presentarla ahora. Ah, tú dices en modo presentación. Sí, ahí. Ok. Al tiro. Ahí Me voy a sí, se durar, demora pero un bueno. poquitito. Sí, Ahí. antes se estaba mostrando otros archivos, parece. Ahí sí, está perfecto. Gracias, Perfecto. Rafa. Ya, gracias, Petito. Entonces, la relación de corriente de liquidez es la capacidad que la empresa tiene para cubrir sus deudas en el corto plazo. Esa es la relación de liquidez. Es decir, la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas en el corto plazo. Eh, eh, Atendiendo, obviamente, las cuentas que tienen activos circulantes, caja, banco, inventario. En el peor de los casos, el inventario lo podemos vender y podemos obtener rápidamente liquidez, ¿verdad? Entonces, ahora, este tipo de razón corriente va a depender mucho del rubro en la cual sea la empresa. Y ahí más bien los encargados financieros manejan esas variaciones en función también de los objetivos de impositivos, qué sé yo, para poder mantener un grado de equilibrio. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. En la columna 1 aparece activo circulante y pasivo circulante y al final aparece la liquidez. El año 1 hay una cantidad de activos circulantes de 34.000, se pasó solito, de 34.389, pasivo circulante 24.839, y el año 2 eso aumentó en 46.220 y 29.564. Si nosotros sacamos ese análisis de corriente, el resultado sería en el primer caso, año 1, 1,4 y 1,6. Esto es importante tenerlo presente porque así como están los números, uno pudiera decir, este es mejor o este es peor. Depende. Depende del giro, depende del rubro, depende de la dinámica, digamos, del negocio. Pero la interpretación desde el punto de vista financiero, ¿qué dice? La interpretación de estos resultados nos dice que por cada peso de pasivo de corto plazo o circulante, la empresa cuenta con 1,38 pesos. Yo lo aumenté a 1,4, ¿ya? Y 1,56 de respaldo en el activo circulante para los años 1 y 2, respectivamente. Esa es una forma de interpretarlo, pero, ok, para efectos de los que de alguna manera se imaginan, ¿qué significa esto? Es fijarse de que los activos circulantes
no necesariamente tienen que ser menor que el pasivo circulante, ¿ya? En esta relación se puede considerar buena la liquidez, sin embargo, en la práctica esta proporción podría representar efecto ocioso. ¿A qué se refiere con eso, con el efecto ocioso? Ya que dice que es tan malo el exceso como el faltante de liquidez. ¿A qué se refiere? Cuando tenemos mucha liquidez. Acuérdense cuáles eran las partidas que están asociadas al activo circulante. Déjeme retroceder. Yo pensé que lo había visto por acá. Acá. Bueno, entonces, en esta relación se puede considerar buena la liquidez, sin embargo, en la práctica esta proporción podría representar efectivo ocioso, y que es tan malo el exceso como faltante de liquidez. ¿Ya? Entonces, cuál es la lógica de este trabajo? En la medida que nosotros vayamos ordenando, vayamos estableciendo ciertos procedimientos, tanto internos y que obviamente externos en relación al sistema tributario que nos está supervisando, nosotros tenemos que mostrar la información tal cual la tenemos, ¿verdad? Y por lo tanto, dar un ejemplo al respecto, dar un orden, presentar un orden, presentar cuando entrevistan a los trabajadores, que los trabajadores estén en sintonía con el concepto de, se me olvidó, digamos, de esta actividad. Entonces, el resultado, perdón, me pasé. Ahí está. Ahora voy a la relación de solvencia. Dice, la solvencia es la capacidad para hacer frente a los compromisos financieros. Esa es la relación de solvencia, para lo cual se requiere incluir todos los compromisos de corto y largo plazo, así como los recursos que tiene la empresa, ya sean circulantes y fijos. ¿Por qué? Porque resulta que la solvencia, si bien dice que es igual al activo total partido por el pasivo exigible corto y largo plazo, es una meta bastante extraña, digamos, por decirlo así. Capital de trabajo neto. Esto lo vimos, a ver, en relación solvencia, capital trabajo. Ya, ok. Esta razón mide la capacidad crediticia de la empresa, ya que representa el margen de seguridad para los acreedores, o bien la capacidad de pegar de la empresa para cubrir su deuda a corto plazo. Es decir, si el dinero con que la empresa cuenta para realizar sus operaciones normales. Entonces aquí el capital de trabajo va a ser igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Esa es la relación que ustedes debieran poder tener claro. Ejemplo 4. Periodo 1, hay dos periodos, ¿no? El activo circulante está definido por esos montos. Después hay un pasivo circulante, ¿verdad? Hay un signo un signo de igualdad y se explica el capital de trabajo neto. En el gráfico muestra que en el año 2 la magnitud del capital de trabajo neto con que operó la empresa aumentó con relación a periodos anteriores en $7.146, por lo que representa un indicador favorable para la empresa perdón, pues dispone de mayor capital de trabajo para el crecimiento de su operación. Razones de actividad. Así como hay razones de relación de solvencia, hay razones de liquidez y solvencia, significa tener suficientes, ahí los dejo. Ok, entonces, pero tengo que poner otro.
Representan una razón matemática que vincula diferentes rubros que integran un estado financiero con fines comparativos y que comprende la recopilación, interpretación y comparación de la información resultante de la operación de una empresa en un determinado momento, en un determinado momento tiempo. Es muy importante que el empresario a lo menos revise las siguientes razones financieras. Mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo. Razón corriente es el activo circulante menos el pasivo circulante. La interpretación de estos resultados, aquí me estoy yendo a otro ejemplo, nos dicen que por cada $1 de pasivo, la empresa, pasivo de corto plazo, la empresa cuenta con $1.380 y 1.156. Entonces, de respaldo con el activo circulante para los niños de 1 y 2 años, respectivamente. Evidentemente, en esta relación se puede considerar buena la liquidez. Sin embargo, en la práctica, esta proporción podría representar efectivo ocioso, ya que es tan malo el exceso como el faltante de liquidez. Acá un pequeño ejemplo más simple, pero que tiene que ver justamente con lo que estábamos viendo. En el caso de lo que está en azul, ahí están los activos circulantes, con un total de activos, caja 1.800, año 1, 4.000, 10.000, año 2, y así sucesivamente hasta llegar al año 2. Bien digo. Lo mismo pasa con el pasivo circulante, 250, menos 100, deudas financieras, 5.000, 3.462, cuentas por pagar. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El primer análisis es que primero hay una relación, una variación, ¿no? Una variación entre los distintos ítems, ¿ya? Se apretaron más, no sé qué pasó, que no nos dejan pasar y qué sé yo. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón corriente en ambos casos? La primera de 1.7, la segunda de 1.9. En definitiva, es un 3.9 promedio. ¿Ok? Control de desempeño. La relación de solvencia. La solvencia es la capacidad para hacer frente a los compromisos financieros, para lo cual se requiere incluir todos los compromisos de corto y largo plazo, así como los recursos que tiene la empresa, ya sean circulantes o fijos. Entonces, dice activo total, sin tener mayor seguridad, digamos lo que hace. Entonces, activo total, pasivo exigible, me refiero a corto y largo plazo. Ese es como, este indicador es por definición. El control de desempeño. En el caso del capital de trabajo neto, esta razón mide la capacidad crediticia de la empresa, ya que representa el margen de seguridad para los acreedores o bien la capacidad de pagar de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo. Es decir, es el dinero con que la empresa cuenta para realizar sus operaciones normales. Entonces acá hay una pequeña fórmula que dice capital de trabajo neto es igual al activo circulante menos el pasivo corto plazo. Bueno, ejemplo número 4, tenemos 2 años, 2 periodos, tenemos datos de activo circulante menos pasivo circulante igual capital de trabajo. En este caso, el primer periodo hay un aumento del pasivo circulante que se transforma posteriormente en capital de trabajo. 9.550 pesos. El año 2, esto se multiplicó y se postuló a 16.656. El gráfico muestra que en el año 2, la magnitud del capital de trabajo neto con que operó la empresa aumentó con relación al periodo anterior, lo que representa un indicador favorable para la empresa, pues dispone de mayor capital de trabajo para el crecimiento de su operación o inversión.
Razones de efectividad. Índice de rotación de cuentas por cobrar. Esta es interesante. Esta razón financiera nos permite conocer el grado de eficiencia de la empresa en el cobro de las cuentas, así como la efectividad política en el otorgamiento de crédito. Y aquí, desde ya, extiendo sus aportes para poder responderlo en cuanto a esta frase, en cuanto a este trozo, digamos, que dice, conocer el grado, la razón financiera nos permite conocer el grado de eficiencia de la empresa. ¿Qué es lo que tiene que ver con la eficiencia? ¿Verdad? Que cumple el objetivo utilizando el mínimo de recursos. Súper eficiente. Entonces, para ello es necesario tomar solo las ventas a crédito, deduciendo de ellas las devoluciones, rebajas, bonificaciones y descuentos, para ponerlas con el promedio de los saldos mensuales de los clientes. Así es posible conocer el número de veces que están o que esté en promedio se desplaza. Índice de rotación de cuentas por cobrar. Esta razón financiera nos permite conocer el grado de eficiencia de la empresa en el cobro de las cuentas, así como la efectividad política en el otorgamiento de créditos. Para ello es necesario tomar solo las ventas de crédito, deduciendo de ellas las devoluciones, rebajas, bonificaciones, con el promedio de los saldos mensuales de los clientes. Así es que es posible conocer el número de veces que este promedio se desplaza. Entonces, acá está la fórmula, perdón, que es cuentas por cobrar a ventas. Y eso tiene una división, digamos, porque el tiempo que va a evaluar el caso, ¿verdad? El venta al crédito a 360 días, ¿cierto? Seguimos. Ejemplo 5. Saldo en cuentas por cobrar, 7.210.000. Año 3, 5.430. Total 20, venta al crédito, 54.120. Año 2, 61.263. Resultado 013.0089. Por 360, 48 días. Esto grafica que la empresa en el año 1 se demoraba en promedio 48 horas para venir a instalar esta cuestión. 48 días en la cobranza de sus facturas, lo cual mejoró significativamente en el año 2, pues denota una mejor gestión de cobranza. Esto es muy positivo si consideramos que la empresa vende a 30 días. Son datos que no son menores, ¿eh? Si total de venta al crédito es mayor que el saldo de cuentas por cobrar, entonces la pregunta es, ¿por qué esto no se pagó? ¿Ya? Esta gráfica, es más que gráfica, digamos, un bosquejo, que la empresa en el año 1 se demoraba en promedio 36 días en el pago de facturas a proveedores, disminuyendo de manera considerable el año 2 a 28 días en promedio. ¿Cuál es el ciclo de cobro y pago? La comparación lineal del promedio de días que se demora la empresa en la cobranza de facturas versus lo que se demora en pagar a los proveedores. Se nota un manejo desproporcionado a ambos indicadores de actividad, lo que podría ocasionar problemas de liquidez en la empresa. Entonces tenemos el capital trabajo neto, eso va a ser igual al número de días a financiar, ciclo del efectivo, con la cantidad de gastos diarios. Los ciclos de cobros y pagos disminuyeron en el año 2, siendo más desfavorables desde el punto de vista del tiempo y la ejecución de los pagos, pero claramente más positivos en cuanto a la gestión del cobro. Este ciclo se puede considerar adecuado siempre que la empresa de las cobranzas sea inferior al de los pagos. Esto se interpreta como que parte de su operación es financiada por sus proveedores, en la medida que el resultado de días de defensa sea mayor. Indicadores de rentabilidad. Este es interesante. Existen diversos métodos de análisis. Estoy leyendo la última parte. Los más relevantes del negocio y en los que los costos deben poner mayor acento son los índices de rentabilidad sobre las ventas y rentabilidad de costos. Indicadores de rentabilidad. Rentabilidad sobre las ventas, sobre los costos y nada más. Entonces, la rentabilidad sobre las ventas es igual a la utilidad neta partido por las ventas netas. No tenemos que perder esa relación de igualdad
en las divisiones. Las ventas netas fueron de 10.000. Los costos fueron de 4.000, el margen 6.000, gastos 1.500, resultado operacional nada. Y ahora se metió la señora Patti y también parece que la están acusando. Pero en fin, disculpen, me fui. Perdón. Entonces, tenemos esto, margen bruto, menos gasto, resultado operacional, impuesto a la renta, utilidad o pérdida del ejercicio. Este es un pequeño estado de resultado, ¿verdad?, que permite visualizar cuál sería la rentabilidad sobre las ventas. Se puede calcular sobre la utilidad, se puede calcular, en fin, en distintas, qué tan rentables son los activos fijos, en fin. Pero aquí es sobre las ventas. Entonces tenemos que la utilidad de ese periodo son 3.375.000 dividido por 10 millones. ¿Qué serán los 10 millones? Las ventas. Al final nos da que la rentabilidad sobre las ventas es de 33.5. ¿Qué significa? Perdón. ¿Qué significa la rentabilidad sobre las ventas? A partir de la información que el estado de resultados proporciona, se determina la rentabilidad sobre las ventas siguiendo la fórmula para su cálculo. En este ejemplo, se logra establecer que la rentabilidad sobre las ventas es de 33,75, lo que significa que cada vez que la empresa vende, la utilidad final sobre esa venta es este porcentaje. Es decir, que por cada 100 de venta neta se obtiene 33,75 rentabilidad. Eso es alto. Rentabilidad sobre los costos. Vimos rentabilidad sobre las ventas. La fórmula de cálculo para establecer rentabilidad sobre los costos se realiza dividiendo el resultado final sobre por la sumatoria de todos los costos. Costos, gastos, impuestos. Avanzamos. ¿Alguna pregunta hasta este minuto? ¿Alguna consulta? Vamos a ver por acá. Parece que no, también está bien claro todo. Ya, amigo. Ok, entonces, aquí nuevamente tenemos un pequeño estado de resultados simplificado, ¿ya? Para efectos de explicar un poco el tema de la rentabilidad sobre los costos. Si se fijan, el ejercicio es exactamente el mismo. Obtenemos una utilidad de 3.375.000 y la rentabilidad de los costos va a ser igual a esa utilidad dividido por 6.625.000, que se supone que son los costos asociados. ¿Sí? Entonces, a ver, sí, está bien. Está bien. Sí, sí. Entonces, la rentabilidad sobre los costos, dice, a partir de la información que el mismo estado de resultado proporciona, se llega a una definición más precisa de la rentabilidad sobre los costos, midiendo la relación entre la utilidad neta obtenida y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla. Aplicar la fórmula de cálculo según el ejercicio presentado al sumar costos más gastos e incluir impuestos, se obtiene que la rentabilidad sobre los costos es de 50.94%. Lo que significa que cada vez que se invierte o gasta se obtendrá un resultado a favor de este porcentaje, es decir, que si la empresa invierte 100, se podrá generar 150,94. Vamos a ver. Este resultado permitirá que los socios del negocio puedan evaluar puramente su decisión de inversión. Este es un último punto que es importante, digamos, considerar y que muchas veces permite visualizar en qué situación nos encontramos hoy día, que tiene que ver con el punto de equilibrio. La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en cualquier tipo de negocio, pues permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los costos variables y los costos fijos. Creo que lo habíamos visto en su minuto, digamos. Esto implica que una empresa en su punto de equilibrio contará con un beneficio igual a cero, en donde no perderá dinero, pero tampoco lo ganará. El punto de equilibrio es una herramienta estratégica clave a la hora de determinar la solvencia de un negocio. Hay distintas formas de determinar el cálculo del punto de equilibrio. Sin embargo, es recomendable calcularlo en términos de ingresos totales cuando la actividad no es fácilmente reconocible en unidades físicas o cuando hay varios productos.
Lo más recomendable en esta fase es el cálculo punto de equilibrio sobre la base del porcentaje de margen, siguiendo la siguiente fórmula. Primero, paso 1, determinar el porcentaje del margen bruto. Factor margen bruto. Y esto va a ser igual al margen bruto dividido por las ventas. Paso 2, calcular el punto de equilibrio es en base al porcentaje del margen bruto. Va a ser los costos fijos, gastos, ¿verdad? Dividido por el factor de margen bruto. Ejemplo. Tenemos, siguiendo con el mismo estado de resultado del ejemplo anterior, es posible aplicar fórmula descrita y establecer el punto de equilibrio de esta empresa. Esta empresa tenía una utilidad neta de 3.375.000 y con un impuesto a la renta del 25%, ventas netas de 10.000, costos 4.000, margen bruto 6 millones, gastos menos 1.500.000, resultado operacional hasta este minuto 4.500.000. Entonces, el paso es determinar el porcentaje del margen bruto. Entonces, el margen bruto, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerdan? El margen bruto era el margen bruto dividido por las ventas. Y en este caso, el margen bruto son esto que está acá, aquí, dividido por las ventas, que está acá. ¿Ya? Y eso nos da un factor de margen bruto de 0,6. Lo visualizan, ¿no? No quiere cambiar. Ahí sí. Paso 2. Calcular el punto de equilibrio es en base del porcentaje del margen bruto, donde los costos fijos, en el fondo, es 1.500.000, perdón, dividido por 0,6, que era el factor de margen bruto. Costos fijos dividido por el factor de margen bruto. Eso es igual a 1.500.000 dividido por 0,6. El resultado de eso son 2.500.000. Y ese sería el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, tenemos que las ventas netas de equilibrio son 2.500.000. Los costos asociados es de 1 millón. El margen bruto se mantiene en 1.500.000. Los gastos siguen siendo 1.500.000. El resultado antes de impuestos es 0. Por lo tanto, no hay impuesto a la renta y tampoco hay utilidad, ni tampoco hay pérdida. Y ahí es donde se genera el punto de equilibrio. Si lo quisiéramos ver si lo quisiéramos ver gráficamente, aquí lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Aquí tenemos un eje con un eje de la ordenada y el eje de la abscisa, en el cual en este eje, voy a marcar, en este eje que está acá, tenemos todo lo que son los valores, los costos asociados. Y aquí, este punto que está acá, es la línea del tiempo. Entonces, esta flechita que está acá, si se fijan, aquí dice costos. Estos costos son los fijos, que están reflejados ahí. Estos costos son los que no varían. Eso no varía, independiente de que haya o no haya producción. Los costos variables parten acá, en el eje 0, y van aumentando. Y su aumento está en directa relación con el cambio en las proyecciones de ventas. ¿Cierto? Y esa parte es esto que está acá. Si se fijan, ya se produjo una intersección. Se produjo una intersección entre los ingresos por ventas, ¿verdad? Estamos esto y estamos este acá. Y ingresos por ventas y este que está acá, los costos totales. ¿Se fijan? Acá. Todo lo que aparece aquí, perdón, todo lo que aparece aquí es utilidad neta. Todo eso es utilidad neta. Acá es la parte de déficit. Si se fijan, claro. Y el punto de equilibrio está aquí.
¿Dónde se genera este punto de equilibrio? Donde las curvas de los ingresos por venta se igualan con los costos totales, ¿no? Porque además permite cubrir también los costos fijos, ¿cierto? Ahí. Esa es un poco la gracia del punto de equilibrio. Ahora, ¿por qué es importante? Porque finalmente lo que uno puede hacer, establecer un punto de equilibrio, cuando se trata de varios productos, ustedes lo pueden categorizar. Establecer incluso sacar un punto de equilibrio con respecto a cada producto. Pero la lógica del punto de equilibrio es que ustedes puedan meter todo lo que ustedes tienen como producto y van a vender para contrastarlo con los costos fijos que tienen como empresa en su totalidad. Ahí lo que opera, yo diría que más bien hicieran un promedio del total de ingresos, ¿ya? Obviamente si tienen solo una línea de producto no hay ningún problema, pero si tienen una, dos, tres, lo importante es hacer un promedio o algo representativo para poder después hacer la interpretación de este tema del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, en definitiva, y yo voy a ser bien honesto con ustedes, yo no soy muy amigo, digamos, de los equilibrios, yo más bien pienso de que las cosas se generan porque se producen desequilibrios, ¿ya? Incluso desde el punto de vista de la naturaleza. Sin embargo, esto que aparece aquí en la gráfica no es algo que se dé de manera eh, como un proceso donde va y decir, oye, mira, en algún minuto lo voy a llegar al punto de equilibrio. No, eso es una dinámica. El punto de equilibrio es una dinámica. Y básicamente lo que permite es que el empresario, teniendo sus antecedentes y teniendo, digamos, las herramientas como para poder hacer el ejercicio, puede perfectamente determinar ese punto de equilibrio. ¿Y cuál es el resultado de ese punto de equilibrio? De que, chiquillos, si yo produzco hasta aquí, zafo con, con todos los costos fijos y con los costos variables y la vía es bella. ¿Cuál es la conclusión? Sí, que no voy a tener ni pérdida ni utilidad. Entonces, ¿cuál sería la estrategia inmediata? Chuta, produzco un poco más, ¿no? Y en la medida que produzca algo aquí, se genera utilidad. Este tramo tendría de utilidad. ¿Sí? Vamos a ver. Estoy resfriado. Acá. El ejemplo gráfico del punto de equilibrio dice, según las estadísticas nacionales, y este es un dato para que es real, 6 de cada 10 empresas cierran sus puertas antes de cumplir 5 años en el mercado. El motivo, de acuerdo a los análisis de diversas instituciones, es la falta de planeación financiera por parte de los empresarios. La gestión financiera de un negocio debe ser tratada con total seriedad, utilizando herramientas objetivas de análisis. Esto representará un esfuerzo permanente que impedirá el cierre anticipado de su empresa. Todos sabemos que cuando vamos a formar una empresa no es para cerrarla. Pero, insisto, hay fuerzas que nos llevan a perder un poco el camino del administrador de negocio o del administrador de empresa. Y este tipo de ejercicio nos invita a volver a ese carril para poder empezar a liderar estos procesos, ¿no? Y a mejorarlos, obviamente. Miren, esta frase yo la encontré que tiene bastante sentido. Dice, mira, medir es la clave. Si se puede medir, se puede controlar. Si se puede controlar, se puede mejorar. Esa es como la invitación a ustedes con este taller y con todos los talleres que vamos a tener en conjunto. Medir es la clave. Si se puede medir, se puede controlar. Si se puede controlar, se puede mejorar. ¿Ya? Así que bueno, hasta ahí llegó la presentación y estos últimos 10 minutos que quedan, me gustaría poder, Patricio, si se puede abrir los micrófonos para quien quiera eh, plantear alguna observación, alguna consulta, alguna experiencia. Sí, con gusto. Así que es cosa que en el Muchas chat gracias. debo levantar la mano, ¿cierto? Y inmediatamente
abrimos micrófono para que puedan realizar ahí algún tipo de consulta. Okidoki. Creo que muy bueno. Acá, Lilian Castillo. Muy bien, Lilian. Hola, Lilian. Ahí me escuchamos. Ya. Bueno, yo quería decir que lo que dijo Rafaela Confirmo es muy cierto. Yo creo que cada emprendedor, cada empresario que maneja las cifras de su negocio y que conoce su negocio a la perfección, va a saber qué decisiones tomar en relación a eso. Porque en realidad cuando uno quiere tomar decisiones requiere a la información. Y quién mejor que uno que maneje la información, que la información te diga qué es lo que tienes que hacer o no. De acuerdo a nuestra experiencia, claro, en relación a tu liquidez, te puedes ir guiando. En mi caso, el año pasado recién tuvimos números así como ya más holgados que nos permitieron acceder a más cosas, pero los años anteriores fueron bastante ajustados. Puedo decir que ahí nadie te toma en cuenta. Es así en todos Claro. lados. Necesitan Sí. números azules para garantizar de que tú eres confiable, de que tú vas a Exacto. cumplir, y en todo sentido. Y aunque tú tengas el dinero en efectivo para comprarte un auto o lo que quieras, no te lo van a vender si no tienes números azules. Te lo digo por experiencia. Sí. Porque hace unos meses atrás que nos ganamos un proyecto y juntamos peso a peso para comprar una camioneta nueva que costaba 16 millones de pesos y teníamos el dinero en efectivo. Ninguna automotora nos quiso vender la camioneta porque tenía que ser con crédito y no en efectivo. Hasta que llegamos a la última automotora y nos dijeron, sí, en realidad te podemos vender en efectivo, y ahí me explicaron cómo funcionaba el negocio y me dijeron, lo que pasa es que muchas automotoras prefieren vender en crédito porque es su negocio, vender crédito y no vender autos. Y como este chico era un conocido, claro, y como este chico era un conocido de mi sector donde vivimos y trabajamos, se la jugó y nos hizo la transacción y todo el cuento. Pero es muy complicado, Bueno. todo se basa en números, todo para cuando uno trabaja con empresa, con negocio, con emprendimiento, como quieras llamarle, dependiendo de tu etapa, eres un número. ¿Y quién mejor que uno, que el que maneja su negocio, maneje los números a la perfección? Yo comencé hace 8 años en esto y comencé el mismo año que empezó mi contadora, las dos con un computador en el patio de la casa y yo confié en ella confió en mí y empezamos. Y ahora ella lleva mi información contable, yo la manejo incluso antes que ella, yo sé cuánto tengo que pagar de impuestos porque yo llevo el día a día, yo hago los presupuestos, yo manejo la información, yo sé cuánto voy a disponer para gastar en este semestre, sé cuánto tengo que pagar, sé cuánto puedo destinar a cada cosa. Pero también he ido confiando en ella porque ella también lleva mi finanzas, ella me hace los balances, ella me dice, mira, nos fue bien en esto, podríamos mejorar esto otro, o ella me ayuda con el tema de la creación de sueldo, igual hay que ir delegando. Pero a lo que yo Sí. voy es que si no manejamos estos temas, independiente de la etapa en que esté nuestro emprendimiento, yo ahora no estoy en la etapa de emprendimiento, estoy en la etapa de empresaria, porque ya superé esa etapa de emprender, ya pasé por la formalización, ya pasé por crisis, mi empresa estuvo a punto de irse a pique y la saqué del hoyo. Puedo decir que salí de esa crisis victoriosa, pero no me puedo confiar porque puedo volver a caer en otra si no cuido mis finanzas y no cuido mis números y no aprendo a separar las cosas. Entonces, Perfecto. todas estas instancias te sirven para aprender. Nunca es tarde para aprender, nunca puedes decir yo ya sé, no lo quiero aprender. Al contrario, yo esto lo vengo estudiando desde que estaba en la universidad, hace 12, 13 años atrás. Vengo escuchando estos mismos temas y cada vez le doy un enfoque distinto. Y yo digo, claro, a lo mejor aquí estoy fallando, aquí puedo mejorar en esto o puedo mejorar en esto otro.
Y lo conversaba también con mi socio, que a la vez es mi esposo, porque él muchos años delegó esa responsabilidad y confió en mí también, porque él tenía un trabajo dependiente, entonces recién este mes asumió 100% porque decidió renunciar a su otro trabajo, porque ya se dio cuenta que esto era lo suyo y que estábamos bien. Y me dijo, chuta, delegué todos estos años y siento que no sé nada. Y yo le dije, pero tranquilo, es cosa de que tiempo al tiempo y vas retomando nuevamente. Pero yo siempre le voy traspasando toda esa Exacto. información. Yo le digo, nadie va a saber más de tu negocio que tú. Tienes que confiar en lo que sabes y en lo que haces. Y los números son un excelente indicador. Se los digo por experiencia propia. Pasé por crisis muy feas donde todo el mundo te amenaza con que te van a demandar, te van a embargar, te van a hacer esto, te van a hacer todo. Es terrible. Y los números fueron una excelente guía y hay que saber interpretarlos y manejarlos. Así que un consejo para todos quienes Exacto. están en esto. Para quienes están en esto, siempre hay oportunidad para educarse, para aprender y para entender. Lo que dijiste tú al final me hizo mucho sentido, lo vengo escuchando, como te dije, lo vengo escuchando desde que estoy en la universidad, esa frase, y cada día le encuentro un nuevo sentido, es decir, si tú no puedes evaluar si no puedes medir, si no tienes la información, ¿con qué vas a evaluar si no tienes la Exacto. información para evaluar? Entonces, los números Exacto. son lo mejor, hay que instruirse. Le aconsejo a Enrique, como hablábamos delante, el tema de la ganancia, que revise sus costos y revise su margen de ganancia y diga, pucha, mira, yo quiero ganar esto, en el mercado ese producto vale tanto, yo lo voy a vender a tanto. Enrique, yo también tengo tengo un food truck, llevo 5 años con el food truck y también pasé por muchas cosas con eso y también tenía las mismas preguntas que tú. ¿Cuánto cobro si tengo que pagar esto, tengo que pagar esto otro? Y de repente Sí. los sugeridos que te dicen los proveedores no es tan así porque ellos siempre se van a asegurar con la venta a ellos. Tú tienes que ver cómo está tu negocio y qué es lo que más vendes tú también. Entonces, si te acomoda más comprar en otro lugar y no solamente comprarle a los grandes, perfecto, es lo que te acomoda mejor a ti. Yo también lo hacía, si encuentro un producto mucho más barato en otro lugar, le doy y me arriesgo y lo compro en otro lugar porque sé que lo voy a vender bien. Pero esa misma interrogante que tuvo Enrique la tuve muchos años. Participé en muchos eventos, fui a Exponor, incluso fui a FIRSIC muchos años, que en Antofagasta son eventos muy conocidos. Tengo experiencia con venta a público por volumen, entonces le aconsejo a Enrique que igual revise sus números y diga, pucha, mira, este es mi costo, esto estoy ganando ahora, en realidad lo puedo ajustar un poco más porque los costos han subido y no tienes que justificarle nada al cliente si uno entiende que todo está caro. A mí en menos de 6 meses me han aumentado mis costos considerablemente, pero de una forma impresionante. Y la excusa y la justificación, no hay justificación, las importaciones están detenidas. Tengo marcas que no me han llegado hace meses porque las fábricas cerró el año pasado y recién ahora veo las consecuencias. Entonces, no tienes que explicarle al cliente, sabe que yo hoy día le tengo que vender. No, el cliente decide si te compra o no te compra, pero si es tu cliente, te va a comprar igual. Te lo van a comprar igual, créeme que te van a comprar igual y te van a seguir prefiriendo si tú continúas con tu negocio de la misma forma. Solo analízalo y te va a servir como experiencia. Pero no le des no le des solo el costo a ese producto en específico, sino que revisa todo tu movimiento de todo el mes y en base a eso cancela ese servicio. Ese es mi consejo también para él, porque yo también me manejo en ese rubro, entonces tal vez le podía servir. Y eso. Perfecto. Te pasaste. Te pasaste. Muchas gracias por tu aporte. Esa es la idea. La idea es que vayamos aprendiendo y enriqueciendo, digamos, este trabajo desde la experiencia. Y en ese sentido, muy noble de tu parte compartirla con Enrique, que también puede estar viviendo, digamos, la misma situación que tú ya te tocó vivir. Así que no, agradezco por sobre todas las cosas, digamos, el aporte que cada uno de ustedes ha hecho. Eh,
el tiempo que ha dedicado de hablar por el micrófono y contarnos su historia. Así que nada, pues, muchas gracias. Espero volver a verlos quizás en otro módulo o en otro taller, y que tengan una muy, muy bonita tarde. ¿Sí? Muchas gracias Mira, ahí, ahí se Lili. están generando contacto. Sí. Ah, ya, Qué bueno. bien, eso. Sí, muy bien. Esa es la idea de ir creando la comunidad, ¿cierto? El trabajo colaborativo, Exacto. la ayuda. Sí, y compartir experiencia, que no es menor, que igual bien Lilian, porque así ella transmite y se da cuenta también, tiene ella mucha claridad en qué punto está y que pasó Exacto. por eso. Sí, es muy, muy Sí, interesante y el poder haber rescatado también su proyecto, su idea, de decir, oye, lo saqué del hoyo, eso es bastante, bastante bueno también. Y es bien, y tiene mucho, mucho mérito el no desistir, el estar ahí, ser siempre perseverante. Así que muy bien. Y bueno, perfecto. muchas gracias. Sí, a todos nuevamente, gracias Rafael. Siempre un gusto, ¿cierto?, trabajar contigo y aprender contigo. Y como les digo, Muchas mañana gracias. Rafael también va a estar en nuestro taller y la próxima semana también. Y tenemos distintos temas, así que por favor usted contáctese con su asistente, su coordinador de los centros de negocio, que ellos los van a orientar y también les van a recomendar distintos cursos para que ustedes lo estén tomando. Y recuerden que nosotros permanentemente estamos lo que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre y tenemos una planificación probablemente hasta enero. Así que por eso que es importante tomes el tiempo, es importante que tome estos talleres y cada vez uno se va nutriendo mucho más de muchos conceptos y de conocimiento y de estas interacciones que uno va aprendiendo también. Todos aprendemos. Así que nuevamente muchas gracias a todos, que estén muy bien. Rafael, nuevamente, muchísimas gracias ahí por tu ayuda y conocimiento y experiencia. Y a todos muchas gracias. Chao, Muchas chao, que estén gracias. bien. Chao, cuídense.